Ya estamos en comunicación con el profesor Alberto Ramos Garviras. No sé si nos escucha, profesor. Buenos días, Sí, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. estoy escuchando perfectamente. Bueno, lo estamos saludando, querido profesor Alberto Ramos Garviras. Él es doctor en Relaciones Internacionales, abogado, es profesor o ha sido profesor durante muchos años de varias universidades, entre ellas de la Universidad Libre. Es también magíster en estudios políticos, autor de numerosos libros, analista internacional, un hombre prolífico y prolijo en su producción, prolífico en conocimientos y en disciplinas en las que se ha desempeñado en el cine, en la crítica de cine, en el derecho constitucional. Había cuenta que es especialista en derecho internacional también y en derecho constitucional, en la docencia, en el derecho administrativo, en el derecho agrario. Había cuenta que fue procurador ambiental y agrario, fue personero encargado de derechos humanos. Bueno, un defensor de derechos humanos también. Una breve reseña de su trayectoria. Profesor Alberto Ramos, nos complace tenerlo de nuevo aquí. Y usted ha escrito recientemente un artículo que precisamente se titula cómo frenar el genocidio en Gaza. Y viene muy al lugar en este momento en que estamos analizando una de las propuestas medulares del presidente Gustavo Petro en el sentido de crear una fuerza armada de paz para salvar a Gaza. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuáles son los contenidos de ese artículo que usted escribió recientemente sobre cómo salvar, cómo frenar el genocidio, cómo salvar a Gaza, cómo salvar al pueblo gazatí, cómo frenar el genocidio que comete Israel? Primero que todo, pues ese artículo, esa columna fue publicada en la revista Sur de Bogotá, que dirige Pedro Santana, a finales de agosto, por allá el 25 de agosto de este año. Pero yo ya había hablado en esa misma revista y lo inserté en un libro sobre el genocidio en Gaza en el año 2023, cuando usted precisamente un día me invitó a reflexionar sobre el tema y se hizo una columna sobre el genocidio en Gaza y allí estaban todos los elementos para haber llegado digamos, el derecho internacional a la definición de genocidio, porque eso es una larga historia, ¿no? Uh-huh. En la antigüedad, antes del derecho internacional, que nació en 1648, después de la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia, se vino a hablar de derecho internacional y se abrieron sedes y embajadas. Antes todo era la guerra justa de la Edad Media, Bellum, el Jus and Bellum, donde la gente podía acudir a las respuestas y a la venganza. Y antes la comunidad primitiva, el que más tenía garrotes o piedras, pues eliminaba al otro. Todo esto avanzó hasta que nace el derecho internacional. Y luego en la Primera Guerra Mundial, Luis Alfonso, con el Pacto de Versalles y la realización del Tratado Bryan-Kellogg, la Primera Guerra Mundial termina en 1919 con el Pacto de Versalles, pero el Tratado Bryan-Kellogg es de 1928 y allí se habla de la legítima defensa proporcional, pero también del uso racional de la fuerza, pero no más. Ya en la Segunda Guerra Mundial, con la ONU que nace en el 45, se habla del arbitraje para llegar a una guerra.
que hay que acordar el arbitraje 3 meses. Un arbitraje entre naciones que decidan que sí, que allí hay un ataque de otro país, una violación de la soberanía, una alteración de la paz. Entonces se autoriza la guerra. Pero en la legítima defensa se dejó en el año 45 como única razón para acudir al uso de la fuerza internacional y las autorizaciones del Consejo de Seguridad. Pues resulta que en este caso, hoy, que llevamos desde el 7 de octubre del 23, del 2023, en la guerra después del ataque de Hamas, que fue desproporcionado, da una legítima defensa, pero la legítima defensa puede durar un día, o 2 días, o 3 días, como sobrepasándonos a la legítima defensa personal, ¿no? Que usted reacciona inmediatamente si alguien le saca un revólver y usted lo tiene, otro revólver, pues lo saca. Si alguien le saca un cuchillo, usted saca un cuchillo. Si es a puños, pues es a puños. Eso es la legítima defensa personal. La legítima defensa de los estados no puede sobrepasar lo racional, es decir, atacar a quien lo atacó, pero no a toda la población a la que pertenece el atacante. Digamos, si Hamas atacó, pues entonces enfréntese a Hamas, pero no destruya las ciudades, no mate a toda la población civil, no arrase con las infraestructuras, no utilice el hambre como instrumento de guerra, y llevan 2 años en eso. O sea, viola el derecho internacional, viola los principios de la ONU, viola la Declaración de los Derechos Humanos, violan todos los tratados del derecho internacional humanitario, que es otro, distinto al derecho internacional y que hace parte de él. Y derrumbaron, en este momento derrumbaron el derecho internacional. El mundo está sin derecho. Lo peor de todo es eso. Por eso el presidente Petro dijo que entre líneas, o claramente, que para resolver la reformulación de la ONU, que debe ser reformulada porque la ONU también se desplomó, como se desplomó el derecho, es decir, el mundo está bajo un desorden mundial. Habría que resolver primero lo de Gaza, porque si no se resuelve lo de Gaza, van a seguir con los pueblos del sur. Y ya lo están haciendo en las Antillas. Y ya están atacando embarcaciones donde van venezolanos que pueden ir a comercializar o a delinquir, pero que no son terroristas ni que son atacantes de ningún estado. En vez de apresarlos o tener procedimientos del derecho internacional, están bombardeando embarcaciones que no tienen ni capacidad, ni bodegas, ni nada para llevar, ni siquiera cargamento y menos armas. Es decir, están atacando, y eso es un efecto de lo que pasa en Gaza. Si en Gaza eso se hace, quiere decir que como ya no hay derecho internacional que valga, ni nadie para un autócrata, entonces viene la destrucción de quien consideren enemigo y la desertificación indebida de países. Entonces, lo de Gaza es, entonces, termino aquí, lo peor de todas las guerras de invasión que ha habido, porque la estamos observando. Lo de Irán no lo vimos, supimos que fue una atrocidad. Lo de Irak en el 2003,
Y ahí en adelante las intervenciones han seguido. Y ya había registrado intervenciones internacionales de los Estados Unidos en Granada, en Panamá, y sobrepasando el uso de la fuerza. En República Dominicana. En República Dominicana, donde estuvo un gobernante dictador, Leonidas Trujillo, pero después siguieron atacando a la población hasta que se estructuraron. En Guatemala contra Arbenz. En Guatemala en 1954 contra Jacobo Arbenz. Es decir, y en Chile ni se diga, porque eso fue orquestado por Kissinger, por los Estados Unidos, alentando a los camioneros y alentando a las derechas, a la democracia cristiana chilena para acabar con un régimen elegido, un presidente como Salvador Allende. Bueno. Muy bien. Profesor, este genocidio, porque en realidad no es una guerra, allí no hay una guerra, allí no hay un enfrentamiento de un Estado, de un ejército contra otro. Como usted lo decía al principio, no están enfrentando a Hamas, están masacrando a un pueblo desarmado, un pueblo inocente, están masacrando a niños, a mujeres embarazadas y a los niños, porque la intención es no solamente genocida, sino infanticida. Es también un etnocidio, es decir, allí en Gaza se reúnen todas las características que tipifican un genocidio. Ataque a una comunidad específica, ataque a un sector poblacional específico, ataque para procurar la destrucción y arrancar de raíz la existencia, como vemos en estas terribles imágenes. Miren ustedes cómo están el estado de desnutrición, de hambruna y de muerte por hambre de los niños, y todo eso es intencional, profesor Alberto Ramos, todo esto es intencional, lo han declarado centenares de sujetos pertenecientes de una u otra manera, incluso gente del común en Israel, para tratar de destruir el ser humano y destruir ahora, como están haciendo, derruyendo todas las edificaciones de alguna altura. Están acabando completamente con Gaza. Por eso el presidente Gustavo Petro, en su extraordinaria alocución, en un discurso memorable, histórico y valiente, que no pronunció ningún presidente de los que participaron en esta 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, planteó la urgencia de salvar a Gaza, liberemos a Palestina, y propuso un ejército de paz integrado por tropas de Asia, países también de latinoamericanos, eslavos también, a propósito del gran aporte de los pueblos eslavos, para salvar a Gaza, para salvar a lo que queda de la población. ¿Cuál es la viabilidad de esta iniciativa, profesor Alberto Ramos? Es la gran pregunta que nos formulamos. Bueno, la pregunta es excelente, doctor Mena, porque de allí surgen cantidad de subtemas, pero me importa o me interesa desarrollar el tema en concreto. Así es. Porque si uno se dispersa en otras cosas relacionadas, pero no a cómo se puede conformar ese ejército, entonces estamos perdiendo la cátedra. Y en este momento creo que usted, como abogado, periodista, investigador, analista, y yo como también abogado e interesado en el derecho internacional y en la política historiador también, porque usted latinoamericana ha trabajado la historia como y la historia que pues la he trabajado tanto en la carrera del derecho, porque el derecho es derecho y ciencias sociales, y la historia es una ciencia social. La he trabajado en mi especialización de constitucional. En mi maestría en ciencia política, lo que más me interesó fue la historia
Para la ciencia política la historia es básica. Y en el doctorado, la historia. Entonces, pues no tengo el título de magíster en historia como usted, que le admiro pues su producción y su dedicación, pero de las ciencias sociales la que más me ha interesado, acompañando al derecho y a la ciencia política, es la historia. Y la he trabajado siempre, la he trabajado. Entonces, si los elementos históricos no los incluimos, también perdemos esta cátedra que podemos dar aquí en Periodismo Libre, con todo respeto a la gran audiencia que usted tiene. Y es lo siguiente: un ejército que pueda frenar a Israel, al sionismo, de que continúe este genocidio y este exterminio y esta guerra de aplastamiento. Es una categoría que también yo propuse hace muchos meses, guerra de aplastamiento. Y aquí es arrasamiento y rastrillo para favorecer un proyecto económico de Israel y de Estados Unidos, con un resort, para convertirlo en una riviera, porque ellos no tienen playa. Tel Aviv, salida al mar, estás en Gaza. La franja de Gaza ocupa la parte más importante de la conexión al mar. Entonces, el ejército está en la misma Carta de San Francisco, o sea, la Carta de la ONU que llaman Constitución Mundial, pomposamente, porque ya no tiene nada de Constitución Mundial y de carta para avanzar al multilateralismo, pues la han pisoteado. Las guerras en Ucrania y la guerra que es de invasión también, y la guerra contra Gaza, que es de invasión del territorio palestino. Allí hay unos artículos que yo cito en esa columna que usted mencionó al principio, ¿sí?, donde está que la ONU, ¿sí?, tiene un ejército multinacional, pero en el papel eso no se ve, nunca se ve, porque las veces que han intervenido han sido apoyados en la OTAN, tanto en Afganistán, después de las Torres Gemelas, como en Libia para acabar con Gaddafi. Utilizaron a la OTAN, pero no el ejército multinacional que tiene la ONU. Y ese ejército se compone de todos los países miembros que mandan un contingente, un batallón, después de que lo apruebe el Consejo de Seguridad. Oye, pero entonces, ¿qué pasa? Que ese ejército, que puede ser batallones de todos los países, de 194 países, el presidente Petro lo hizo en la reducción a países del sur que pueden ser víctimas de lo mismo que está pasando en Gaza y que son comprensivos y que han tenido un acercamiento del reconocimiento de los palestinos como otro estado, y dentro de Palestina está Gaza. Pues dentro de Gaza hay dos administraciones palestinas: la de Gaza con Hamas, que es un partido político a la vez, y la de Cisjordania con la Autoridad Palestina, que es la cercana a Jordania, por eso se llama Cisjordania, es la izquierda de Jordania, la parte izquierda de Jordania, con el señor Mahmoud
Hamas, que además ha resultado, pese a que ya lo están atacando y también lo están haciendo los primeros pasos que hicieron en Gaza y que los han sufrido por el despojo de tierras desde el año 48, cuando la misma ONU le entrega territorio a los judíos víctimas del totalitarismo y del exterminio nazi que hizo Hitler con 6 millones de judíos o más. Y las víctimas pues los pasaron a Israel para que adelantaran una convivencia con 2 estados. Y desde el año 48 Israel mismo comenzó a atacar a los palestinos que les habían dado la hospitalidad, porque el Estado de Israel es el único que se ha conformado y las tribus que conforman Israel eran tribus también pues anteriores a la misma de los palestinos. Jesucristo era un palestino y era una persona de la clase más baja, que era un celota. Los otros eran esenios, fariseos y saduceos. Y él fue víctima de una invasión, la del Imperio Romano, y de una conspiración de judíos en el Sanedrín, liderada por todos estos que no creyeron que era el enviado pues, de la religión monoteísta y del Dios que ellos creían. Bueno, eso es un asunto religioso. Pero hoy, esta derecha sionista que gobierna en Tel Aviv con un genocida ya lunático que es el señor Netanyahu, ¿sí?, considera que los palestinos no deben existir y que debe ser un solo Estado, y ha negado, pese a la reunión que está todavía en la ONU, en la Asamblea General, y termina el sábado, pasado mañana, y pese a los países que ahora sí, tardíamente, han declarado que reconocen a Palestina, ¿sí?, unos jalonados por Macron, otros que lo han hecho individualmente. El presidente Petro lo había hecho desde hace rato, ¿sí? También desconocen a la comunidad internacional. El señor Netanyahu, fuera de toda órbita de raciocinio. Entonces el ejército está en el papel, o sea, lo pueden enviar, porque la ONU se vale de 3 ejércitos. Uno que es el de los cascos azules, que también mencionó el presidente Petro en su discurso, pero los cascos azules son solo para cuando han terminado las guerras. Y usted lo dijo al principio, ¿qué clase de guerra es? Vamos a analizarlo. Ayuda humanitaria, hospitalaria, sanitaria, de alimentación, de mediación. Eso es lo que hacen los cascos azules. Los cascos azules, si son llamados por uno de los países partes en el conflicto. Israel no va a llamar a los cascos azules. También lo prohíben. Oiga, es que, o sea que Israel está decidiendo toda la política internacional, teniendo orden de captura. El señor se fue hoy para Estados Unidos surcando espacios aéreos que no pasara por países que podrían detenerlo en cualquier escala técnica del avión, porque tiene orden de captura para poder llegar a Estados Unidos. Aunque esa orden él la ha burlado y ha amenazado a la Corte con su, digamos, abláter y títere Mendedev, que lo ha tenido, ¿sí?, que lo ha ayudado, lo han amenazado a la Corte con la orden de captura de Putin, que también la tiene por la Corte Penal Internacional. Netanyahu amenazan con bombas a la Corte Penal Internacional en La Haya.
Los han atacado, desertifican magistrados que no pueden entrar a Estados Unidos. Les han congelado cuenta magistrados de la Corte Penal Internacional. Entonces, ese ejército, si el Consejo de Seguridad no le aprueba a la ONU que lo conforme, no se conforma. Pero existen dos pasos. Uno es la justicia universal, es que cada país puede hacer un juzgamiento si tiene víctimas en la guerra. Pero eso es como la lucha que dio Baltasar Garzón contra Pinochet. Y se burlaron cuando logró hacerlo llevar, ¿sí?, a Chile. Él estaba en Inglaterra, escondido, y se paró a la silla de ruedas y no cumplió nada de la decisión de la justicia universal. O sea, es una pérdida de tiempo. Pero como la ONU en diciembre de 1947, con la resolución 142, en la Asamblea General creó el traslado de los judíos europeos sobrevivientes al exterminio nazi y les entregó un territorio para que compartieran dos estados. Es la ONU y la Asamblea General la que puede declarar la terminación de esa guerra. Una guerra la terminan las partes, la termina el que gana o la terminan ambos en un pacto de paz o la termina un tribunal. Pero yo insisto, profesor, que en Gaza no hay una guerra. Allí no hay enfrentados dos ejércitos. En Ucrania sí la hay. Está la guerra de Ucrania con todos los ejércitos de la OTAN, porque Rusia se enfrenta a todos los ejércitos de la OTAN que respaldan a Ucrania, ¿no? Esa es la verdad. Allí sí hay una guerra. ¿Y qué guerra? De todas las potencias, de todos los subimperios, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, apoyando a Ucrania contra Rusia. Sí, allí sí hay una guerra, pero en Gaza no, en Gaza, mire, ¿qué guerra va a ser esto? Esto arremetiendo contra la población, destruyéndolo todo, mire cómo está Gaza, estos son mapas tomados de la BBC, miren cómo está Gaza, mire esto no es una guerra, es un genocidio, es una hambruna generada por un régimen de terror que es el régimen israelí, mire esto no es una guerra, esto es un genocidio, una invasión de exterminio, un etnocidio, un infanticidio, es la cosa más miserable, más bellaca, más dolorosa que hay en este mundo. Y está visto que quien protagoniza y perpetra este genocidio obra de manera impune porque está respaldado por el imperialismo estadounidense. Por eso es que obra así, porque detrás de estos genocidas está el imperio estadounidense encabezado por Donald Trump, como lo ha denunciado valientemente. Aquí vemos la imagen del presidente Gustavo Petro en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denunciando eso de lo que estamos hablando, ese genocidio bestial, brutal. Un presidente valiente, un presidente con autoridad moral absoluta, el único que ha propuesto un ejército de salvación, de paz, para salvar al pueblo palestino. Profesor. Correcto, sí. En Ucrania hubo una invasión después de un forcejeo desde el año 2014 del Maidán, ¿sí?, porque pretendieron entrar a la Unión Europea, que era un acuerdo que tenían desde hace mucho tiempo de que no extendieran más las fronteras. Y se desarrolló una guerra múltiple con características diversas, pero usted tiene razón, claro, allí sí hay una guerra. En Gaza, yo lo digo en la columna, no hay una guerra configurada. Entonces,
ni modo de decir, ¿sí?, que cuando se acabe la guerra, pero ¿cuál guerra? Si es que hubo un ataque terrorista, ¿sí?, después de múltiples ataques, porque eso fue respuesta a múltiples ataques de Israel desde el año 2007, por no decir desde 1948, cuando comienzan los despojos. Pero desde el 2007 se agudizaron las relaciones cuando llega al poder Hamas, precisamente. Y luego trataron de aplacar a Hamas buscándole ayudas para volverlo como la autoridad palestina, o sea, para ablandar a la dirección política. Pero no hay una guerra, sino que hay un grupo, ¿sí?, que fue el que, o es el que ha enfrentado a Israel, pero no es una guerra porque es contra un grupo que no es un ejército institucional, ¿sí?, que no lo reconocen como Estado, y porque al grupo se le enfrenta con las técnicas que se quiera, como se ha enfrentado a otros grupos del terrorismo internacional, ¿sí?, pero no atacar a la población que no está en guerra y que viola todo el derecho internacional humanitario. Entonces, eso tiene razón. Es decir, esto no es de dos ejércitos. Lo hemos visto cuando, en medio de todas las imágenes, porque ahora están prohibiendo las imágenes, no dejan entrar periodistas, han asesinado muchos periodistas y ya hay un reclamo, ¿sí?, de países que están diciendo, bueno, dejen entrar los periodistas, por lo menos. Y están atacando flotillas de ayuda humanitaria, las que están llegando con alimentación. Entonces, no hay una guerra, sino que hay es un aplastamiento. Por eso hablé del aplastamiento. Es aplastar a toda la población. O sea, es la besania, la locura más grande que hemos podido ver, porque han existido ese tipo de locuras, con Alejandro Magno, con el mismo Napoleón, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero esto, que ya es televisivo, por redes, que lo ha sido, por eso lo están ya silenciando y no va a poder más este señor Netanyahu continuar de esta manera. Lo puede la Asamblea General que está reunida, ¿sí?, solo invocando el preámbulo de la Carta de San Francisco y solo invocando también el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se expide 3 años después de la Carta de la ONU de San Francisco en 1945. En diciembre de 1948 se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la ampliación de esos derechos que se habían contenido, Luis Alfonso, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en 1789. Hito histórico. La ONU los amplió y son 30 artículos. Pero si miramos el preámbulo, lo que pasa es que me salí, no he leído hasta este momento nada, pero quiero leer una parte, unos renglones de ese preámbulo. Brevemente, profesor, ya tenemos nuestro siguiente invitado aquí en pantalla. Bueno, entonces brevemente le voy a decir dónde está el asidero. Lo concreto es que esto está en manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso es lo concreto, ¿no?
Las Naciones Unidas tienen en sus manos la posibilidad de la creación de una fuerza multilateral distinta a los tales cascos azules que no sirven para nada, no sirven sino para, son convidados de piedra, y otras fuerzas como en la que participa Colombia allá en el Sinaí, que no hacen sino obedecer a las tropelías y a la dictadura de las tropas israelíes. Se requiere es de una fuerza verdaderamente poderosa, con dientes, que pueda establecer orden, no generar una nueva confrontación, como están diciendo los periodistas de la derecha, sino generar una posición de respeto y hacer valer los derechos de los palestinos en Gaza ante el abandono a los que han sido sometidos los gazatíes, incluso por muchos de sus propios hermanos árabes, ¿no? Porque las monarquías árabes, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, todos esos emiratos de multimillonarios y plutócratas ultragodos, pues también han abandonado al pueblo gazatí. De modo que creo que va quedando claro eso, ¿no, profesor Alberto Ramos? Sí, va quedando claro. Es la ONU misma, pero desde la Asamblea General. No podemos esperar nada del Consejo de Seguridad. Desde la Asamblea General. El Consejo de Seguridad son 15 personas. 5 de las cuales tienen poder de veto. Indonesia ha expresado su decisión de participar en esa fuerza multilateral que plantea el presidente Gustavo Petro, profesor Alberto Ramos. Sí. Entonces la propuesta del presidente Petro es bajo el marco de la legalidad internacional, porque él no está pidiendo liderar la conscripción, ¿no? La conscripción o reclutamiento lo tiene que hacer la misma ONU a los países que quieran sumarse a conformar una fuerza multinacional que pare el genocidio y que termine con la guerra. Pero le digo que el preámbulo, no sé si usted lo puede abrir allí, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿sí? El preámbulo lo contempla, y el preámbulo es teleológico, o sea, finalístico. Es lo que pretende que se debe hacer y que recoge el espíritu de las otras normas. Y los preámbulos son para interpretar el articulado que está subsiguiente, o sea, es dentro del mismo texto, pero que es infrapreámbulo, o sea, está prácticamente orientado por el preámbulo. Y lo dice claramente en la parte final del mismo, ¿sí? Entonces, no sé si lo pudo abrir Luis Alfonso. Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, en este momentico no lo pude abrir, pero está claro, profesor, lo que usted plantea en el sentido de que está en manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de la legalidad internacional, la conformación de este ejército de paz. Muchas gracias, profesor Alberto Ramos, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre y por brindarnos esta reflexión acerca de esta propuesta fundamental del presidente Petro en las Naciones Unidas, que esperamos tenga su curso en las próximas sesiones de esta asamblea. Muy amable, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis Alfonso. Bueno, era nuestro diálogo con el profesor Alberto Ramos Garbiras acerca de esta propuesta medular del presidente Gustavo Petro de la conformación de una gran fuerza multilateral de paz para liberar a Palestina. Una fuerza de paz, no de generación de otra guerra, para liberar al pueblo palestino del régimen genocida que lo somete a una masacre continua y a una destrucción
total. Está en manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas la decisión de las naciones, de esos estados-naciones que el presidente Petro dijo que no están operando. Está en manos de esa Asamblea General de las Naciones Unidas, 195 países, tomar esta determinación histórica.